Escoge lo que quieras, dijo él. Hasta que su hija habló. Queremos que esa mujer apache sea nuestra mamá. Antes de comenzar esta historia, no olvides darle like al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos estás viendo. Las llanuras al norte de Fort Bridger estaban cubiertas por un frío tardío de temporada, uno que se metía en la ropa y endurecía las manos incluso antes de que el sol se ocultara. Silent Crowfall, un ganadero de pocas palabras, guiaba su carreta por el camino de tierra con paso constante, atento a la escarcha ligera que se formaba en las zonas de sombra junto al matorral. Sus hijas iban sentadas muy juntas, envueltas en gruesas mantas. June hundía el mentón en la tela, mientras Hannah observaba con silenciosa curiosidad las linternas de la caravana de suministros que avanzaba delante. Silen llevaba 3 años viudo. Desde el día en que su esposa murió dando a luz, su vida se había reducido a una sola línea: responsabilidad. Se levantaba antes del amanecer, revisaba cercas, alimentaba al ganado, preparaba la comida y se aseguraba de que sus hijas estuvieran a salvo. Evitaba conversaciones innecesarias, evitaba reuniones en el pueblo y cualquier distracción que pusiera en riesgo la supervivencia de su pequeño rancho. Había servido como explorador del ejército mucho antes de convertirse en padre, y aunque abandonó ese mundo tras negarse a cumplir una orden que aún lo perseguía, la cautela nunca lo dejó. Llegó a la caravana justo cuando los comerciantes cerraban sus últimos tratos. Las linternas colgaban de las carretas, proyectando una luz inestable sobre cajas de herramientas, sacos de frijoles, mantas dobladas y cuerdas enrolladas. Algunos hombres gritaban precios, otros clavaban tapas o ajustaban amarres. Al fondo, los caballos se movían inquietos, hundiendo los cascos en la tierra fría. Silen bajó despacio de la carreta, sintiendo la rigidez en la espalda tras una semana de trabajo duro. Descargó el grano que había traído para intercambiar y lo llevó hasta el jefe de la caravana, quien contó los sacos con un gesto rápido. Luego Silen se giró hacia una mesa donde habían dispuesto varias herramientas. Tomó una bisagra, la probó con el pulgar y calculó si resistiría los vientos que golpeaban sin piedad la puerta de su granero. Su mente ya estaba en casa: partir más leña, remendar la manga del abrigo de June, revisar el tubo de la estufa antes de que la nieve se asentara del todo. Estaba concentrado en eso cuando escuchó una respiración forzada detrás de las cajas. No era un sonido fuerte, pero tenía una tensión que lo obligó a levantar la vista. June también lo oyó y se inclinó ligeramente hacia adelante. La mano pequeña de Hannah se aferró a la muñeca de su hermana. Silen dirigió la mirada hacia el origen del sonido. En la parte trasera de la caravana, una joven mujer apache permanecía de pie junto a 2 caballos exhaustos. La cuerda alrededor de su muñeca estaba floja, pero seguía siendo una cuerda. Su vestido estaba roto en un hombro. La suciedad cubría sus antebrazos y los bordes de la tela. Los adornos colgaban torcidos sobre la tela dañada. Su postura delataba agotamiento. Las piernas firmes, solo lo justo para no caer. Los brazos recogidos, la respiración corta. Miraba el suelo, pero seguía cada movimiento a su alrededor con pequeños y precisos gestos de los ojos. Un ayudante de la caravana empujó una caja sin mirar atrás. El movimiento repentino la obligó a retroceder rápido. Lo hizo sin quejarse, aunque sus hombros se tensaron como si esperara un golpe. June susurró: «Tiene miedo». Hannah se apretó contra el abrigo de Silen. No dijo nada, pero la preocupación era evidente en su mirada. Silen observó a la mujer con atención. No mostraba agresividad ni resistencia. Parecía alguien que había viajado demasiado lejos sin descanso. Alguien que había llevado su cuerpo más allá del límite. Volvió la vista a las herramientas, recordándose que no tenía motivo para involucrarse. Sus hijas necesitaban estabilidad. Llevar a una desconocida a casa, y más aún una mujer pasada por caravanas, no estaba en sus planes. El jefe de la caravana se acercó, frotándose las manos para entrar en calor. «Trajiste buen grano, Crowfall. Escoge lo que quieras a cambio». Silen señaló la caja de bisagras y clavos. «Estos sirven.
El hombre asintió, listo para cerrar el trato, pero las voces de las niñas detuvieron el momento. Hannah murmuró: «Se ve con frío». June añadió con más firmeza: «La queremos a ella. Queremos que esa mujer sea nuestra mamá». Silen sintió un tirón seco en el pecho. Primero miró a sus hijas. Sus rostros estaban abiertos, serios, asustados, no por ellas, sino por la mujer. Luego volvió a mirarla. Ella no había oído a las niñas, pero seguía allí, con la misma postura tensa, las manos temblando levemente a los costados, el rostro marcado por el esfuerzo de mantenerse en pie. Silen miró al jefe de la caravana. «¿Por qué está atada?» «La recogimos después de una redada en las colinas», respondió el hombre, encogiéndose de hombros. «El campamento fue quemado. Sobrevivientes dispersos. Estaba sola. No tenemos tiempo para problemas. Si la quieres, llévatela. Nos ahorra cargarla hasta el siguiente punto». A Silen no le gustó el tono despreocupado. No le gustó que hablaran de ella como si fuera un objeto y no una persona. Y menos aún el recuerdo que le despertó. Otra mujer a la que no ayudó durante sus días en el ejército. Un momento que jamás había contado a nadie. Rodeó las cajas y se acercó despacio a la mujer, asegurándose de que ella viera sus manos. Ella no retrocedió. No levantó el mentón, solo lo observó con una mirada cansada y alerta. Ella solo lo observó con una expresión cansada y alerta. Él sacó un cuchillo pequeño del cinturón y dijo en voz baja: «Voy a cortar la cuerda. Estás a salvo». Colocó la hoja con cuidado contra el cordel y lo cortó de un solo movimiento. La cuerda cayó al suelo. Ella no se frotó las muñecas. Simplemente bajó las manos, sin saber qué ocurriría después. Su respiración cambió un poco. Aún no era tranquila, pero ya no estaba contenida. Silen Crowfold levantó el mentón señalando la carreta. «Ven con nosotros, no te va a pasar nada». Por primera vez, ella alzó la mirada y cruzó sus ojos con los de él. Silen vio miedo mezclado con duda, pero también algo más. La certeza de que ya no tenía fuerzas para ir a ningún otro lugar por su cuenta. Avanzó despacio hacia la carreta, apoyándose en el lateral para mantener el equilibrio al subir. June se hizo a un lado de inmediato. Hannah le ofreció una manta con ambas manos. La mujer la aceptó sin levantar la vista y se la ajustó con fuerza alrededor de los hombros. Silen volvió al asiento del conductor, respiró hondo y chasqueó suavemente las riendas. Los caballos comenzaron a alejar la carreta de la caravana. El aire nocturno se volvió más frío a medida que avanzaban. El sonido de las ruedas se mezclaba con el aullido lejano de un coyote. Nadie habló. El único movimiento era el de la mujer acomodando la manta y las niñas observándola con silenciosa preocupación. Silen mantuvo la vista fija en el camino, repasando en su mente las consecuencias de lo que acababa de hacer. No se arrepentía, pero sentía el peso de la decisión. Había llevado a una desconocida a su hogar. Una mujer cuyo pasado aún ignoraba. Una mujer que ya había soportado más de lo que muchos hombres podrían resistir. Sus hijas habían actuado por instinto, sin comprender las complejidades que ahora recaían sobre él. Pero mientras las llanuras se extendían al frente y las luces de la caravana quedaban atrás, Silen aceptó una verdad sencilla. Dejarla allí nunca había sido una opción posible para él. La carreta llegó al rancho de los Crowfold mucho después de que se extinguiera la última luz del día. La silueta de la cabaña apareció primero como una mancha oscura sobre las amplias llanuras, y luego se definió cuando los caballos se acercaron al corral. Una sola linterna ardía cerca del porche. Su luz permanecía firme en el aire quieto. Silen tiró suavemente de las riendas y detuvo el equipo. Las niñas bajaron con movimientos seguros, sus botas tocando el suelo sin ruido. La mujer apache permaneció sentada unos instantes, observando la cabaña con cautela, sin saber cómo entrar en un lugar que no le pertenecía. Silen se acercó a su lado. «Puedes pasar. Adentro está más caliente». Su voz fue tranquila, sin presión. Ella asintió levemente y se levantó con cuidado.
ajustando la manta antes de bajar de la carreta. Sus movimientos eran lentos, no por duda, sino por un cansancio tan profundo que incluso estar de pie requería esfuerzo. Dentro de la cabaña, el calor de la estufa de hierro se extendía por el espacio. June encendió otra linterna y la colocó sobre la mesa. Hannah quitó unas mantas de una silla para hacerle lugar. El interior estaba ordenado. 2 camas pequeñas contra la pared del fondo. El catre de Silén cerca de la estufa. Estantes con frascos y herramientas apiladas bajo la ventana. La vida allí era sencilla, práctica, sostenida por rutinas que no dejaban espacio para el desorden. La mujer se detuvo en el umbral. El olor a leña quemada y frijoles cocidos llenaba el aire. Un aroma que reconocía, pero que no había sentido seguro en semanas. Silén notó su duda y se hizo a un lado para que no se sintiera acorralada. Ella entró despacio, observando cada detalle, evaluando si aquel silencio era real o pasajero. Silén colocó una olla sobre la estufa. Quedó comida de antes. No es mucha, pero está caliente. Ella no respondió, aunque sus ojos siguieron el vapor que subía de la olla. El hambre tiraba de ella, pero esperó, insegura de si tenía permiso para acercarse a la mesa. Hannah colocó una taza de lata en el banco y la llenó con agua. Miró a la mujer sin miedo. «Puedes beber. Está limpia». La mujer tomó la taza con cuidado. Sus dedos temblaron al levantarla. El primer sorbo calmó su respiración. El segundo aflojó la tensión de sus hombros. June se sentó en el borde de la cama, observando con atención, tratando de entender cómo alguien podía verse tan fuerte y tan frágil al mismo tiempo. Habló en voz baja, como si alzarla pudiera asustar a la invitada. «¿Cómo te llamas?» La mujer bajó la taza y dudó antes de responder. «Kiona». Su voz era baja, áspera por días de silencio. Silén removió la olla, escuchando sin volverse, para no hacerla sentir observada. Le sirvió un pequeño plato de frijoles y lo dejó sobre la mesa sin empujarlo hacia ella. Kiona avanzó solo cuando estuvo segura de que nadie esperaba nada de ella, salvo que comiera. Mientras lo hacía, Silén se permitió mirarla con más atención. En su rostro aún quedaban moretones que se desvanecían lentamente. En sus brazos se notaban las marcas finas de la cuerda usada repetidas veces en días recientes. Se mantenía erguida incluso exhausta, como si encorvarse fuera una debilidad que no podía permitirse. No le preguntó nada, todavía no. No quería obligarla a revivir nada en su primera noche allí. Las niñas terminaron acomodándose en sus camas. Hannah siguió mirando a Kiona con los ojos medio cerrados, como si temiera que desapareciera en el instante en que dejara de verla. June susurró algo a su hermana y luego se subió las mantas hasta la barbilla. Silén Crawford permaneció junto a la estufa, frotándose las manos para recuperar el calor. Observó la ropa delgada de Kiona, la tela rasgada cerca de su hombro, la forma en que mantenía los pies juntos para conservar el calor. Abrió un baúl cerca de su catre y sacó un chal doblado. «Puedes usarlo esta noche», dijo, dejándolo en una esquina de la mesa. «Las noches aquí se ponen más frías». Ella miró el chal unos segundos, sin saber si aceptarlo implicaba algún compromiso que no entendía. Cuando por fin lo tomó, lo hizo con movimientos lentos, como si probara si el gesto podía retirarse en cualquier momento. «Dormirás allá». Silén señaló el rincón más alejado de la cabaña, donde antes había dejado una manta en el suelo. «No es mucho, pero es seguro». La palabra seguro provocó un leve cambio en su expresión. No fue alivio, sino una pequeña distensión en los rasgos de su rostro. Un reconocimiento visible de que comprendía la diferencia entre un refugio pasajero y un verdadero amparo. Kiona se sentó sobre la manta, acomodando el chal prestado. Observó la cabaña por última vez, midiendo puerta, ventana, estufa y la distancia hasta las niñas, como si trazara un mapa necesario para poder descansar. Silén se sirvió un poco de agua y permaneció de pie en la habitación silenciosa, consciente de su presencia de una forma inesperada.
Su silencio no pesaba en el ambiente. Era prudente, contenido, incierto, pero sin amenaza. Habló una vez más antes de apagar la linterna. Aquí nadie te hará daño. Esa es la única regla de esta casa. Ella alzó la mirada. No le dio las gracias. No sonrió. Pero la tensión en su cuerpo se aflojó apenas, lo suficiente para mostrar que había escuchado cada palabra. Cuando la linterna se apagó, la habitación se llenó de la respiración tranquila de dos niñas y del crepitar de la estufa. Kiona permaneció despierta largo rato, escuchando en busca de peligro por costumbre. Silen también siguió despierto, oyendo cómo ella acomodaba la manta y se instalaba en un espacio que no había pedido, pero que necesitaba. Ninguno volvió a hablar, y el silencio inquieto empezó a transformarse poco a poco en algo distinto. No basado en el miedo, sino en la primera y frágil capa de confianza entre desconocidos, que necesitaban más el uno del otro de lo que sabían expresar. Una franja pálida de luz apareció en el horizonte oriental antes de que alguien dijera palabra. La estufa se había consumido durante la noche, dejando un calor tenue que aún se aferraba a las paredes de la cabaña. Silen fue el primero en levantarse, cuidando de no despertar a las niñas. Se movió con la quietud de la costumbre, calzándose las botas, ajustándose el abrigo y revisando la cámara del fuego para calcular cuánta leña haría falta. El aire dentro de la cabaña conservaba el frío del amanecer, suficiente para que su aliento se notara al inclinarse. Kiona se movió en su rincón, alzando un poco la cabeza sin llegar a incorporarse. Miró alrededor con la alerta de quien ha pasado demasiadas noches en lugares inseguros y aún no confía en la luz de la mañana. La manta se le había deslizado y volvió a subirla sobre los hombros sin cruzar la mirada con Silen. Él asintió una sola vez, reconociendo su presencia sin forzar conversación. Abrió la puerta y salió. Una capa delgada de escarcha cubría el suelo, quebrándose suavemente bajo sus botas. Los animales permanecían cerca de la cerca, exhalando nubes lentas de vapor. Cruzó el patio hasta la bomba, accionando la palanca hasta que el agua fría golpeó el cubo de metal. El frío le mordió las manos, pero continuó, sabiendo que el ganado necesitaba agua antes de que el sol calentara el día. Cuando volvió a entrar, June ya estaba despierta, con el cabello revuelto y la manta sobre los hombros. Se frotó los ojos y miró hacia Kiona antes de decir nada. ¿Dormiste?, preguntó en voz baja. Kiona dudó un instante. Lo suficiente. La respuesta fue breve, pero sincera, y la sorprendió incluso a ella. Había sido la primera noche en semanas en la que no había estado atada, empujada ni obligada a huir. Hannah despertó después, recogiendo los pies bajo su cuerpo al sentarse. Recorrió la habitación con la mirada. Vio que Kiona seguía allí, y se relajó. Su alivio tenía una suavidad que no necesitaba palabras. Se levantó y fue a ayudar a su padre sin dudarlo. Silen puso una olla sobre la estufa y vertió agua en su interior. El crujido de la leña encendida llenó el silencio. Kiona lo observaba, no por desconfianza, sino por necesidad de entender el ritmo de ese lugar. Aún no sabía qué se esperaba de ella y estudiaba cada movimiento en busca de señales. Se levantó despacio, sujetando la manta con una mano. Las piernas le dolían por los días de camino y las noches en condiciones duras. Se acercó a la mesa, pero mantuvo una distancia respetuosa de la estufa. Silen giró apenas al notarlo. «Puedes sentarte si quieres. El cuarto se calienta mejor si nadie se queda junto a la puerta». Ella obedeció y se sentó en la silla más cercana. La madera estaba pulida por años de uso. Sus dedos se aferraron al borde mientras acomodaba el cuerpo. No quería parecer inútil, pero tampoco sabía aún qué tareas podía tocar. June le llevó una taza de lata con agua tibia. «Ayuda por la mañana». Kiona la tomó con ambas manos, sintiendo cómo el calor le recorría los dedos. Ella asintió en señal de agradecimiento, pero no dijo nada. Silent Crowfall observaba desde la estufa. Notó la forma cautelosa en que Kiona mantenía el cuerpo,
las miradas rápidas hacia las ventanas, los gestos pequeños que delataban que aún estaba lista para huir si surgía peligro. Él no le repitió que estaba a salvo. Eso ya lo había dicho antes. La confianza necesitaba tiempo, y no iba a exigirle nada para lo que aún no estuviera preparada. El desayuno fue sencillo: atole espeso, removido con calma y comido sin ceremonia. Hannah balanceaba las piernas bajo el banco mientras masticaba. June comía más despacio, observando a Kiona con atención reflexiva. A mitad del desayuno, Kiona dejó el plato sobre la mesa y habló en voz baja. «Puedo trabajar». Silen alzó la mirada. «Hoy no es necesario». Ella negó con la cabeza. «Quiero ayudar». Las palabras llevaban una determinación que no había mostrado la noche anterior. Él la evaluó unos segundos. Ella necesitaba propósito tanto como descanso. Silen lo entendía bien. Cuando a alguien le arrebatan todo, aferrarse a una responsabilidad es una forma de recuperar quién es. «Iremos despacio», dijo. «Solo cosas simples». Kiona asintió una vez, agradecida de que aceptaran su ofrecimiento y aliviada de no ser exigida más de la cuenta. Después del desayuno, las niñas se abrigaron para ir por los huevos al gallinero. Kiona las siguió al exterior, ajustándose el chal alrededor de los hombros. El patio se veía distinto con la luz del día. Praderas amplias, colinas bajas a lo lejos, un corral pequeño junto al granero. Se detuvo un momento para observar, afirmándose en un lugar que ya no parecía hostil. June sostuvo la puerta del gallinero. «Cuidado al pisar, el suelo está resbaloso». Kiona avanzó con cuidado, notando la escarcha irregular. Hannah se agachó junto a los nidos, sacando un huevo a la vez con seria concentración. Kiona observó a las niñas trabajar, su coordinación, su familiaridad con la tierra, la calma con la que se movían pese al frío. Por primera vez desde que llegó, sintió un leve cambio dentro de ella. La certeza de estar en un sitio donde los niños se movían sin miedo. Silen se acercó desde el granero con un rastrillo pequeño. «Hay que limpiar el corral. Solo si te sientes con fuerzas». Kiona asintió. «Puedo hacerlo». Tomó el rastrillo probando su peso y caminó hacia la entrada del corral. Su paso era medido, pero firme. El aire frío agudizó sus sentidos, y la tarea simple le dio una dirección que no había tenido en semanas. Silen la observó un instante y volvió a su trabajo sin vigilarla. Mientras rastrillaba, Kiona escuchaba el silencio alrededor. El viento rozando la hierba seca, las gallinas cacareando cerca del gallinero. Las niñas reían por algo inesperado. Silen martillaba una tabla floja en la cerca con ritmo constante. Eran sonidos nuevos para ella, sonidos de un lugar donde la gente vivía sin huir. Al terminar, apoyó ambas manos en el rastrillo para recuperar el aliento. Silen se acercó y revisó su trabajo con un leve gesto de aprobación. «Lo hiciste bien». «Gracias». Su voz no tenía juicio, solo reconocimiento. Ella se enderezó, sorprendida de cuánto significaban esas dos palabras. Antes de que pudiera responder, Hannah tiró suavemente de su manga. «Queremos enseñarte el arroyo más tarde. No está lejos». Kiona miró la expresión esperanzada de la niña. Su instinto era mantenerse distante. El apego siempre complicaba la supervivencia. Pero la invitación de Hannah era suave, sin exigencias, y algo en el pecho de Kiona se alivió al pensar en caminar sin ser empujada ni arrastrada. Asintió. «Está bien». Hannah sonrió y corrió a contárselo a June. Silen observó la escena en silencio, comprendiendo más de lo que decía. Kiona no solo estaba recuperando fuerzas, empezaba a permitir que la idea de pertenecer tomara forma, aunque aún no lo supiera. La mañana continuó. Y por primera vez desde que llegó a la familia Crawford, Kiona sintió que el peso del miedo se aligeraba lo suficiente para respirar con libertad. Aún no creía del todo en la seguridad. Creía en la posibilidad. La tarde cayó sobre el rancho Crawford,
con una calma apagada que se extendía por el patio y alcanzaba los campos cercanos. La escarcha se había derretido en hilos delgados junto a los postes de la cerca, y la tierra cedía un poco bajo el sol bajo de la tarde. Silent terminó de asegurar una contraventana suelta en la cabaña y dejó el martillo, sacudiendo el polvo de los guantes. Vio a Kiona de pie cerca del corral, firme pero indecisa, como si tratara de encontrar su lugar en un espacio que aún sentía ajeno. June y Hannah estaban sentadas sobre un tronco caído, susurrando entre ellas sobre si Kiona querría ayuda con las tareas. Querían acercarse pero dudaban, intentando respetar límites que todavía no comprendían del todo. Silent entendía esa vacilación. La confianza no llegaba en una sola mañana. Caminó hacia Kiona con pasos cuidadosos, asegurándose de que ella lo oyera acercarse. Kiona giró apenas la cabeza, lo suficiente para reconocerlo sin dejar de vigilar el patio. ¿Te estás sintiendo bien?, preguntó él. Ella se tomó un momento antes de responder. Puedo trabajar más si lo necesitas. Eso no es lo que te pregunté, respondió él, manteniendo la voz serena. Quiero saber cómo te sientes hoy. Kiona recibió la pregunta como si fuera algo extraño. Hacía mucho tiempo que nadie le preguntaba cómo estaba. Me estoy adaptando, dijo al final. Tu casa es tranquila, él asintió. La tranquilidad también necesita tiempo para acostumbrarse. Ella cambió el peso del cuerpo, con la mirada fija en las colinas lejanas. No me he quedado en ningún lugar más de una noche desde hace semanas. Ahora no tienes que irte a ningún lado, respondió Silent Crowfall. Solo si tú lo decides. Su reacción fue una respiración corta y tensa. No le dio las gracias. No intentó tranquilizarlo. Aún así, algo en su expresión se suavizó un poco. Menos a la defensiva, menos preparada para la siguiente orden. Antes de que alguno volviera a hablar, Hannah corrió hacia ellos con un trapo en las manos. «¡Oigan! ¡La cabra se soltó otra vez!», gritó. Se metió en la pila de leña. Silent suspiró con cansancio. Ese animal nunca aprende. Hannah levantó la vista hacia Kiona. ¿Quieres venir a ayudar? Se deja más cuando hay más de una persona. Kiona miró a Silent, no en busca de permiso, sino de orientación. Él hizo un leve gesto afirmativo. Ve con ella si te sientes capaz. Kiona siguió a la niña hacia el granero. La cabra balaba con fuerza cerca de los troncos apilados, tirando astillas con los cuernos. Hannah rodeó el lugar, abriendo un paso estrecho para que Kiona se acercara. Kiona se agachó despacio y habló en un tono bajo que sorprendió a Hannah. Calmado, firme, con una seguridad que no había mostrado antes. La cabra se quedó inmóvil, las orejas moviéndose como si dudara en huir. Kiona extendió la mano, la palma abierta. Tras un largo momento, el animal avanzó hacia ella. Hannah sonrió con orgullo. Eres buena con los animales. Kiona guió a la cabra de vuelta al granero y cerró el pestillo con firmeza. Mi gente cuidaba caballos, dijo en voz baja, y perros. Obedecen si les das tiempo. Al girarse, vio a Silent observándola desde el otro lado del patio. La sencillez del momento y la facilidad con la que había controlado a la cabra le dijeron más sobre su pasado que cualquier pregunta directa. Había vivido una vida que exigía paciencia y habilidad, moldeada por la responsabilidad, no por el miedo. Más tarde, mientras las niñas recogían ramas para el fuego de la tarde, Silent se acercó a Kiona otra vez. ¿Quieres caminar la cerca conmigo?, preguntó. La tormenta de la semana pasada aflojó el lado oriental. Me vendría bien otro par de ojos. Ella dudó, sin saber si alejarse del patio seguro de la cabaña era prudente. Él notó su vacilación y añadió, no iremos lejos, todo será dentro del rancho. Kiona asintió una vez. Puedo caminar. Avanzaron uno junto al otro hacia el campo más lejano, manteniendo una distancia respetuosa. La hierba seca rozaba sus botas. El viento traía un leve olor a pino desde la loma. Ninguno habló durante varios minutos. El silencio no pesaba.
Era cauteloso, como el de dos personas aprendiendo a estar cerca sin incomodarse. Silen revisaba la cerca mientras caminaban. Algunos postes estaban inclinados por la tormenta, pero la mayoría seguía firme. Kiona observaba con atención, estudiando la forma en que él revisaba cada tramo con manos seguras. ¿La construiste tú?, preguntó en voz baja. La mayor parte, respondió él. Los vecinos ayudaron al principio. Después de que murió mi esposa, terminé el resto solo. Ella asimiló la información con un parpadeo lento. La pérdida también lo había marcado, aunque la llevaba de otra manera. Su dolor estaba contenido, integrado a la rutina. El de ella seguía expuesto, cerca de la superficie, sin protección. Cuando llegaron al poste dañado, Silen empujó para comprobar su firmeza. Se movió un poco, pero no cedió. Mañana lo reforzaré, dijo. No caerá antes. Kiona tocó la madera con la yema de los dedos. Sus manos tenían callos que hablaban de trabajo duro, no de fragilidad. Puedo ayudar con eso, ofreció. Solo si tú quieres, respondió él. No estás aquí para ganarte el lugar. Ella lo miró con desconcierto. En las caravanas decían otra cosa. Yo no soy ellos, contestó él sin rodeos. Las palabras pesaron, no por dramatismo, sino por lo prácticas y firmes que eran. Kiona bajó la mano del poste y miró hacia la cabaña, donde las niñas apilaban leña de forma torcida. Las observó con una expresión mezcla de cautela y calidez, como si aún no supiera si pertenecía a ese espacio, pero quisiera entender cómo funcionaba el pertenecer. Al regresar, Kiona sintió un cambio en el pecho, la silenciosa certeza de que no había mirado por encima del hombro ni una sola vez durante todo el camino. No había escuchado amenazas, no había calculado rutas de escape. Su cuerpo había recibido un pequeño e inesperado respiro, fuera del modo de supervivencia. Dentro de la cabaña, las niñas la integraron de inmediato a su rutina. Hannah le tendió un cuenco pequeño de lata. June señaló los frijoles secos sobre la repisa. Hacemos guiso los días en que papá trabaja afuera hasta tarde, explicó. ¿Quieres ayudar a moverlo? Kiona tomó la cuchara de madera. Era un gesto mínimo, pero por primera vez desde que llegó, sintió que hacía algo que encajaba en el ritmo del hogar, en lugar de quedarse al margen. Revolvía despacio, observando cómo la mezcla se espesaba, escuchando el burbujeo que llenaba la habitación. Silent Crowfall entró unos minutos después, quitándose el abrigo al cruzar el umbral. Miró hacia la estufa. Kiona bajó la vista, insegura de si había ido demasiado lejos al participar en la cocina. Lo hiciste bien, dijo él. El guiso espesa mejor si se mueve desde temprano. Sus hombros se relajaron. Hannah sonrió radiante. June repartió tazas de agua. Comieron juntos en la mesa pequeña. Nadie le preguntó a Kiona de dónde venía. Nadie le preguntó qué había perdido. El silencio le daba espacio, no presión. Silen la observó comer despacio, como si su cuerpo estuviera reaprendiendo a aceptar alimento tras demasiados días de escasez. Cuando terminó la cena, Kiona ayudó a enjuagar los cuencos en la tina. Lo hizo sin que se lo pidieran, moviéndose con discreta diligencia. Las niñas se susurraban entre ellas, comentando que tarareaba suavemente por lo bajo. Una melodía simple, sin palabras, nacida más del instinto que de la intención. Silen salió a revisar a los animales antes de que cayera la noche. Kiona lo siguió hasta la puerta, deteniéndose justo antes de salir. «Puedo ayudar mañana», dijo con voz firme. «En lo que necesites». Él la observó con atención. No hablaba desde el miedo. No intentaba ganarse un lugar. Estaba eligiendo participar en una vida sencilla que no había esperado encontrar. «Lo iremos viendo juntos», respondió él. Kiona cerró la puerta con cuidado. Dentro, las niñas ya habían acomodado una manta para ella en el rincón, más ordenada que la noche anterior. Observó los pliegues suaves, sin saber bien cómo aceptar esa amabilidad. Por primera vez desde la redada que destrozó su mundo, sintió el pecho aflojarse. No del todo,
no para siempre, pero lo suficiente para llenar los pulmones sin dolor. La cabaña ya no se sentía como un refugio temporal. Se sentía como el inicio de algo que nunca se había atrevido a imaginar. El sol se levantó tras un velo ligero de neblina matinal, dando al patio una luz apagada que suavizaba las líneas duras de las cercas y las tejas del techo. Silen salió temprano, con el aliento visible en el aire frío. El suelo se había endurecido durante la noche, dejando una costra quebradiza que crujía bajo sus botas. Revisó primero a los caballos, quitando la escarcha de sus lomos y ajustando las correas del comedero. Los animales resoplaron con suavidad, reconociendo su presencia habitual. Dentro de la cabaña, Kiona dobló la manta que había usado con cuidado deliberado. Alisó los bordes, como asegurándose de no dejar nada fuera de lugar. Su sueño había sido interrumpido. Varias veces despertó de golpe, escuchando en busca de peligro, pero había descansado mejor de lo que esperaba. Las niñas dormían profundamente en sus camas pequeñas, una acurrucada contra la pared, la otra extendida con un brazo sobre la manta. Se veían tan tranquilas que algo le apretó la garganta a Kiona. Se puso de pie, se ajustó el chal sobre los hombros y salió. El frío la golpeó de inmediato, pero lo aceptó. La mantenía alerta. Revisó el patio por costumbre. La puerta del granero firme, el corral cerrado, ningún extraño a la vista. Solo después de confirmar que todo seguía en calma, caminó hacia Silen. Él notó su presencia, pero no dejó de cepillar al caballo. «Buenos días», dijo, apartando un mechón de crin del guante. «¿Dormiste bien?» «Lo suficiente», respondió ella con voz estable. Él asintió una vez, sin insistir. Sabía distinguir entre descanso y seguridad. «Hoy revisaré el potrero del oeste. La cerca llega lejos, nos llevará varias horas». Ella observó cómo afirmaba el hombro al ajustar una correa. «¿Quieres ayuda?» «Solo si te sientes lista», contestó él. «Puedo caminar largas distancias», dijo ella en voz baja. Él le creyó. La fortaleza bajo su calma era inconfundible. Las niñas salieron corriendo poco después, con los abrigos apenas abrochados. Jun llevaba un balde de madera. Hannah sostenía 2 envoltorios pequeños de tela. «Preparamos comida para la caminata», anunció con orgullo. Kiona parpadeó, sorprendida de que la consideraran parte del plan. Jun le tendió el balde. «Puedes cargarlo si quieres, no pesa». Kiona dudó un instante y luego lo tomó. El gesto simple le presionó el pecho de una forma inesperada, no por el peso, sino por la suposición de que pertenecía lo suficiente como para llevar sus cosas. Silen lo notó, pero no dijo nada. Salieron del patio con paso lento y constante. Silent Crowfall caminaba unos pasos adelante, observando el suelo en busca de huellas o señales de animales. Kiona se mantenía al lado de las niñas, ajustando el paso para que las piernas cortas de Hannah no se quedaran atrás. La tierra se extendía amplia. Llanuras abiertas, manchas de matorral seco, la silueta tenue de las colinas lejanas. El viento traía un olor limpio y fresco que se mezclaba con la tierra bajo sus botas. Mientras avanzaban, Jun señaló un grupo de huellas de conejo que se dirigían hacia una madriguera. «Papá dice que esas huellas significan que iban corriendo», comentó. Kiona se arrodilló para mirarlas con atención. La separación era irregular. Las marcas se desviaban de golpe. «Las estaban persiguiendo», dijo. Algo las asustó. «¿Coyotes?», preguntó Hannah. «Podría ser», respondió Kiona, «o un perro bajado de las colinas». Las niñas se miraron, impresionadas. Silen escuchó el intercambio y permitió que una leve sonrisa apareciera en la comisura de su boca. Las habilidades de Kiona empezaban a notarse, sin alarde, precisas y prácticas, nacidas de una vida dedicada a leer la tierra. Llegaron al primer tramo de la cerca. El poste estaba firme, el alambre bien tenso. Silen pasó la palma por la viga superior, comprobando si había juego. Kiona observó con cuidado su método.
Él explicó en voz baja, sin asumir lo que ella sabía o no. La nieve pesa sobre el alambre. Cuando llega el deshielo, puede jalar el poste. Ella asintió, recorriendo la madera con la mano para sentir cómo había resistido el clima. Revisábamos las cercas cada temporada, dijo. Mi familia arreglaba las roturas antes de que crecieran. Silén se detuvo. Tu gente vivía cerca de las colinas. Al norte de aquí, pasando la sierra, respondió ella. ¿Ya no? Él no insistió. En su voz había suficiente firmeza para entender el límite que había marcado. El siguiente tramo mostraba señales de tensión. Una ráfaga fuerte debió aflojar un lado. Silén se arrodilló y empezó a ajustar el alambre inferior. Kiona dejó el balde a un lado y se agachó junto a él. Observó cómo sujetaba el alambre y colocó las manos cerca para ayudar a mantenerlo firme. Silén la miró un instante. ¿Sabes arreglar cercas? Sí. Él acargó su peso contra el poste para estabilizarlo mientras él trabajaba. Todos trabajaban. Nadie era demasiado joven ni demasiado viejo. Sus manos se rozaron una vez al pasarse la herramienta. Fue un contacto ligero y breve, no planeado, pero hizo que ambos se detuvieran. Silén se aclaró la garganta y continuó. Kiona fingió no notar el cambio que le apretó el pecho. Las niñas se alejaron un poco, recogiendo piedras lisas y guardándolas en los bolsillos como si fueran tesoros. Sus risas se extendían por el campo, suaves y naturales. Cuando la cerca quedó firme, Silén se enderezó con una exhalación lenta. Buen trabajo, le dijo a Kiona. Ella no respondió, pero el leve alzamiento de sus hombros mostró que lo había oído. Avanzaron más adentro del potrero mientras el sol subía. Allí la tierra se abría aún más, revelando largas extensiones de pasto seco y manchones de salvia. Un halcón giraba en lo alto, su sombra cruzando brevemente sus botas. En un recodo estrecho de la cerca, Silén se detuvo de golpe. «¡Huellas!», murmuró. Kiona se agachó a su lado. Un conjunto de marcas profundas cruzaba el campo, tan pesadas que aplastaban la hierba por completo. El pulso se le tensó. No eran huellas de animales, eran de botas, varias, avanzando en una dirección que apuntaba hacia el rancho. Cuando ella susurró, «Difícil saber», Silén respondió, observando la profundidad y la sequedad. «Tal vez de ayer, quizá menos». Las niñas se acercaron, ajenas al cambio de ánimo. «¿Encontraron algo?», preguntó June. Silén mantuvo la voz tranquila. «Solo huellas, nada de qué preocuparse». Kiona sabía que no era así. Se cruzó con la mirada de él, leyendo la cautela que no dijo en voz alta. Había viajado lo suficiente para reconocer los rastros de hombres que andaban sin buen motivo. Silén bajó la voz. Terminamos rápido y regresamos. Ella asintió. Desde entonces, el camino llevó una tensión nueva. Kiona vigilaba cada elevación del terreno, cada grupo de arbustos, midiendo distancias y ángulos por si aparecía peligro. Silén caminó más cerca de las niñas. Su mano fue más de una vez hacia el rifle colgado a la espalda. Al mediodía llegaron al arroyo que marcaba el límite del terreno. El agua corría baja, pero clara. Las niñas se agacharon en la orilla, tocando la superficie helada con la punta de los dedos. Le hicieron señas a Kiona para que se acercara. Ella se arrodilló junto a ellas y sumergió la mano en el agua. El frío le adormeció la piel al instante, pero la mantuvo allí, observando cómo la corriente arrastraba pequeñas partículas de tierra. El arroyo le recordó un lugar al que no había vuelto desde la redada. Otro cauce, otra mañana en la que la vida aún estaba entera. Un destello de dolor cruzó su rostro. June se dio cuenta. No preguntó nada. Simplemente se acercó hasta que su hombro tocó el brazo de Kiona. El contacto la sobresaltó al principio, pero no se apartó. La presencia silenciosa de la niña la sostuvo más que cualquier palabra. Silén Crowfall observaba a unos pasos de distancia. La escena tan pequeña acomodó algo profundo dentro de él.
Kiona no solo estaba sobreviviendo, empezaba a aflojarse con las niñas, aunque aún no fuera consciente de ello. Comieron el almuerzo sencillo que las niñas habían preparado: rebanadas de pan, manzana seca y un trozo pequeño de carne seca repartido entre todos. Kiona masticó despacio y comió sin prisa ni desconfianza. Al terminar, Silen se puso de pie. Será mejor regresar. Quiero revisar esas huellas otra vez desde la loma. Kiona se levantó de inmediato. Su alerta había vuelto. El arroyo tranquilo no borraba la posibilidad de peligro. El camino de regreso fue más rápido. El viento se había levantado, arrastrando hilos finos de polvo por el campo. La cabaña apareció a la vista, pequeña y firme frente a las ráfagas crecientes. Al entrar al patio, Kiona se detuvo, revisándolo todo de nuevo. El pestillo de la puerta firme, las ventanas intactas, ninguna huella cerca del porche. Solo entonces dejó caer los hombros un poco. Las niñas corrieron delante, compitiendo hacia la cabaña. Silen se quitó los guantes y se volvió hacia Kiona. Luego hablaremos de esas huellas, dijo en voz baja. No delante de ellas. Ella asintió. Quiero ayudar. Si hay alguien cerca, necesito saberlo. Lo harás, respondió él sosteniéndole la mirada. Te mantendré al tanto. No estás fuera de esto. Las palabras quedaron entre ellos con peso. No eran románticas ni dramáticas, solo honestas. Para Kiona, la inclusión significaba más que casi cualquier otra cosa que él pudiera haber dicho. Dentro de la cabaña, la estufa volvió a crepitar. Las niñas hablaban animadas de las piedras que habían juntado. La luz de la tarde entraba por la ventana pequeña, calentando el piso de madera. Kiona permaneció cerca de la puerta, observando la escena, sintiendo de nuevo ese cambio interior. Algo desconocido, pero firme. Por primera vez desde que perdió a su familia, percibió que empezaba a formar parte de un lugar donde su presencia no era pasajera, no forzada, no tolerada, invitada. El viento cambió durante la noche, barriendo las llanuras con una fuerza que arrastraba polvo, hojas secas y un leve olor a humo distante. Al amanecer, Silen ya sentía algo distinto en el aire, una tensión que no pertenecía al frío habitual. Se levantó en silencio, se puso las botas y salió antes de que la primera luz tocara la sierra. Los caballos se movían inquietos. Sus orejas apuntaban hacia las colinas del oeste. Incluso las gallinas permanecían más cerca del gallinero de lo normal. Silen se detuvo, escuchando cualquier cosa fuera de lugar. La tierra respondió con silencio, pero un silencio atento. Dentro, Kiona estaba junto a la estufa, acomodándose el chal mientras se preparaba para ayudar con el desayuno. Sus ojos siguieron a Silen en cuanto entró. Supo leer la rigidez de sus hombros, la forma en que no se quitó el abrigo de inmediato, cómo revisó cada ventana antes de hablar. «¿Viste algo?», dijo ella en voz baja. «Algunas señales», respondió Silen. «Huellas ayer, y el viento trae humo de donde no debería». Su postura se tensó. «Podrían ser viajeros». «Tal vez», dijo él, «o tal vez no». Las niñas despertaron minutos después, ajenas al cambio de ánimo. Hannah se frotó los ojos y preguntó qué tareas había que hacer. Jun se puso el abrigo antes de que nadie dijera nada, percibiendo la tensión sutil entre los adultos sin entenderla. Silen dio una explicación breve. «Hoy nos quedamos cerca de la casa. Hay trabajo aquí». Kiona entendió el mensaje. No quería que las niñas se alejaran. Ella asintió una vez, aceptando el plan silencioso que se formaba entre ellos. Tras el desayuno, Silen tomó el rifle de la pared y lo dejó cerca de la puerta, no por pánico, sino por precaución. Kiona lo observó con atención. Recordaba a hombres que portaban armas con arrogancia, pero Silen la llevaba con responsabilidad, sin exhibirla, sin usarla para intimidar. Las niñas se abrigaron y salieron a alimentar a las gallinas. Kiona la siguió, respirando el aire cortante mientras ajustaba su atención a las tareas del día. Sentía la inquietud en la tierra igual que Silen.
Su gente le había enseñado a leer patrones, a notar cuando la naturaleza cambiaba sin explicación. Mientras esparcía el grano sobre la tierra, vio huellas cerca de la cerca. No las había visto el día anterior. Eran poco profundas, pero recientes. No eran como las suyas. Su pulso se aceleró al instante. Se agachó para examinarlas de cerca. Jun la vio hacerlo. Más huellas. Kiona asintió sin apartar la vista. No son de tu padre, ni nuestras. Jun tragó saliva dudando si debía llamar a alguien. Kiona se levantó despacio colocándose entre las huellas y las niñas. Vayan adentro, dijo con suavidad. Ayuden a prender el fuego. Las niñas obedecieron sin protestar, corriendo hacia la cabaña. Kiona siguió a las niñas, pero no entró. En lugar de eso, se quedó cerca del porche hasta que Silen Crowfall salió de nuevo. En cuanto él vio su expresión, se acercó a la cerca sin necesidad de explicaciones. Ella señaló el suelo. ¿Recientes? Él examinó las huellas. Su mandíbula se tensó. 3 hombres. Tal vez 4. ¿Qué tan cerca?, preguntó ella. Lo suficiente como para que hoy mantengamos a todos dentro. Kiona no discutió. Comprendía la gravedad de visitantes invisibles cerca de un rancho aislado. ¿Están vigilando?, preguntó. Difícil saberlo, respondió él. Pero se dirigían hacia la línea de la sierra. Eso bastaba para hacerlo cauteloso. Ella respiró despacio, dejando que la información se asentara. Había enfrentado suficientes peligros últimamente como para saber que la prudencia podía salvar una vida. Regresaron a la cabaña, donde las niñas esperaban junto a la estufa. Silen mantuvo la voz firme al hablarles. Hoy haremos las tareas adentro. Nada de andar fuera, ¿entendido? Hana asintió de inmediato. Jun dudó, pero al final aceptó. Kiona ayudó a preparar la cabaña para un día largo bajo techo. Revisó la tina de agua, apiló leña cerca de la estufa, barrió la tierra de las tablas del piso y se aseguró de que las mantas estuvieran a mano. Se movía con concentración silenciosa, asegurando la casa por instinto, del mismo modo en que antes aseguraba su campamento. Silen la observaba, no con posesión ni sospecha, sino con la evidencia de cuánto había empezado a depender de su presencia. Había estado solo durante años, tomando cada decisión sin apoyo. Ahora, tener a alguien que reconocía el peligro y respondía sin pánico, le aligeraba una carga que no sabía que aún llevaba. Conforme avanzaba la mañana, el viento se volvió más cortante. Las tablas sueltas del techo crujían, los caballos pisoteaban y resoplaban, el polvo cruzaba el patio en velos delgados. Kiona se sentó junto a la ventana, observando las colinas en busca de cualquier movimiento. Sabía distinguir siluetas a larga distancia, separar rocas de hombres, leer cambios en el vuelo de las aves que anunciaban acercamientos. Silen se le unió, llevando una taza de agua tibia. ¿Algo?, preguntó. Nada, respondió ella. Aún no. June y Hana estaban en la mesa, haciendo dibujos pequeños que insistían en mostrarle a Kiona cada pocos minutos. A pesar de la tensión afuera, Kiona respondía con amabilidad a cada boceto, reconociendo su entusiasmo con asentimientos suaves o comentarios breves. Cerca del mediodía, un sonido rompió el viento. Un chasquido lejano, seco, lo bastante nítido para cortar el aire. Kiona se puso de pie al instante, los músculos tensándose. Silen tomó el rifle y se acercó a la puerta. ¿Qué fue eso?, susurró Jun. Una rama, dijo Silen, aunque su tono dejaba ver la duda. Pero Kiona negó con la cabeza. No fue una rama. Algo golpeó madera. Silen la miró un segundo. Confiaba en su oído. Abrió la puerta con cuidado y escaneó el patio. Nada se movía. Ninguna sombra cambió. Ninguna figura rompió el horizonte. Cerró la puerta y la aseguró. Las niñas observaban en silencio, percibiendo que no era una inquietud para cuestionar. Kiona se acercó a Silen. «Dime qué estás pensando». «Hay alguien allá afuera»,
admitió en voz baja. Tal vez cazadores. Tal vez gente de paso. Pero están demasiado cerca para estar tranquilos. Debemos prepararnos, dijo ella. ¿Para qué?, preguntó él. Para cualquier cosa. Él no discutió. En su lugar, le entregó una hachuela pequeña que guardaba junto a la leña. Ella la tomó con ambas manos, entendiendo el gesto por lo que era: confianza, compañerismo, responsabilidad compartida. La tarde se alargó, densa y tensa. Kiona siguió vigilando la ventana, turnándose con Silen cada media hora. Las niñas permanecieron cerca de la estufa, susurrando entre ellas, lanzando miradas nerviosas hacia la puerta. Cuando el sol se ocultó tras las colinas, el viento amainó, dejando una quietud que hacía más nítido cada sonido dentro de la cabaña. Kiona se mantuvo erguida, la mirada fija en un punto distante. Silen estaba a su lado, el rifle apoyado en el hombro. Los minutos pasaron como horas. Entonces se oyeron pasos, ligeros, cautelosos, muy cerca del porche. No muchos. 2, tal vez 3. La mano de Kiona se apretó alrededor de la hachuela. Silen levantó el rifle. Los pasos se detuvieron. Desde afuera la voz de un hombre habló, baja e incierta. ¿Hay alguien en casa? Silen y Kiona se miraron. Calma tensa, alerta afilada. Los días de paz que habían llevado a Kiona hacia el calor y la seguridad habían cambiado, y la vida tranquila que Silen había construido estaba a punto de ponerse a prueba. La voz afuera congeló cada movimiento dentro de la cabaña. Hannah se apretó contra June con los ojos muy abiertos. Dudando entre esconderse o quedarse inmóvil, June rodeó con un brazo a su hermana y la atrajo en silencio detrás de la mesa. La estufa crepitó una vez. El sonido resultó demasiado fuerte en un momento en que el silencio parecía un escudo. Silen Crowfall llevó un dedo a los labios, indicándole a Kiona que se mantuviera firme. Ella ya lo estaba. Su respiración se hizo lenta. El agarre, sólido sobre la hachuela, los ojos, fijos en la puerta con una concentración sin parpadeos. La voz volvió a escucharse, esta vez más cerca. Vi humo. Pensé que tal vez alguien podría indicarnos el camino. Silen no respondió de inmediato. Los hombres que de verdad necesitaban ayuda rara vez se acercaban a cabañas aisladas al caer la tarde. Sus voces traían duda, no cordialidad. Silen sopesó sus opciones: contestar y revelar que había niñas dentro, o guardar silencio y provocar sospecha. Eligió el control. Permaneced donde estáis. Silen llamó desde dentro, manteniendo el tono firme. ¿Quién anda ahí? Una pausa. Turner. Somos 2 más. Una tos. Cazadores. Kiona ajustó apenas su postura, lo suficiente para que Silen viera su perfil. La tensión en su mandíbula le dijo que no creía ni una palabra. Los cazadores no viajaban de a 3 tan cerca de tierras pobladas sin equipo, sin perros y sin anunciarse mucho antes de llegar al porche. Silen se colocó de modo que pudiera disparar si era necesario. No quería violencia, no con las niñas mirando, no con alguien como Kiona que ya había soportado demasiado. Pero tampoco permitiría que extraños cruzaran su umbral sin respuesta. «Digan a qué vienen», dijo Silen. «El sol se pone». «Tenemos frío», respondió el hombre. «No pedimos mucho. Solo algo de calor y un poco de agua». Luego se oyó el crujido suave de botas sobre el suelo endurecido. Los hombres se habían acercado. Silen reconoció ese sonido. Pasos colocados con cuidado. Hombres que procuran no sobresaltar, pero intimidan por cercanía. Kiona se acercó a la ventana y corrió la cortina apenas lo suficiente para ver sin ser vista. Sus ojos recorrieron las figuras afuera. 3 siluetas, hombros inclinados hacia adentro, manos cerca de los abrigos donde podían ocultar armas. «Mienten», susurró. Silen asintió una sola vez. Abrió la puerta apenas una rendija, dejando visible el rifle. El frío entró de golpe,
arrastrando polvo y el olor tenue de sudor y tabaco rancio de los hombres. Turner estaba más cerca, alto, con abrigo pesado, barba descuidada. Los ojos, atentos a cada movimiento dentro de la cabaña. Los otros dos mantenían las manos bajas, no abiertamente amenazantes, pero tampoco relajadas. ¿Se perdieron?, preguntó Silent otra vez, con la voz controlada. Turner forzó una sonrisa que no llegó a los ojos. Nevó hace 2 noches y nos borró el rastro. Difícil orientarse con este clima. Aquí no nevó, respondió Silent. La sonrisa falsa desapareció. Los ojos de Turner se endurecieron. Mire, amigo, solo intentamos seguir adelante. Silent dio un paso mínimo, bloqueando la vista del interior. ¿Tienen campamento? No. ¿Tienen caballos? Cerca. Silent apretó el agarre del rifle, luego fue directo. No se van a quedar aquí. Turner avanzó un paso corto. Ni siquiera por un trago de agua. ¿Me oíste?, dijo Silent. Sigan su camino. Los 2 hombres detrás de Turner se susurraron algo. Uno cambió el peso y miró hacia la cabaña con demasiado interés. La mirada de Turner lo siguió. ¿Tiene más gente adentro?, preguntó, fingiendo curiosidad y mostrando intención. Silent no respondió. El silencio bastó. Los ojos de Turner se afilaron. Oí voces. Sigan caminando, advirtió Silent. Dentro, Kiona sostuvo la hachuela detrás de la pierna, lista para moverse al menor cambio. Vio a Hannah temblar tras la mesa, y se colocó de modo que la niña quedara protegida si los hombres forzaban la entrada. El corazón de Kiona latía rápido, contenido, no pánico, preparación. Ya había enfrentado el peligro antes, esta vez no huiría. Turner probó los límites de nuevo. Noche fría para ser tan terco. Silent elevó apenas el cañón del rifle. Noche fría para cometer un error. El enfrentamiento se estiró. El viento levantó polvo alrededor de las botas. El cielo se oscureció más, pasando del azul al ceniza. La tensión quedó suspendida entre todos, esperando que alguien la rompiera. Al final, Turner masculló. No buscamos problemas, solo recuerde que preguntamos con educación. Dio un paso atrás. Los otros 2 lo siguieron. Sus siluetas se empequeñecieron al dirigirse hacia el borde más oscuro del patio. Silent no bajó el rifle hasta que las figuras desaparecieron más allá de la cerca. Kiona cerró las cortinas. Su pecho subió y bajó una sola vez. Lento, profundo, calculado. No era alivio, era evaluación. Silent Crowfall cerró la puerta con llave y se volvió hacia las niñas. Ustedes 2, todo bien. Yuna sintió, todavía aferrada a la mano de Hannah. Hannah susurró. ¿Van a regresar? Silent se arrodilló para quedar a su altura. No esta noche, pero estaremos atentos. Las niñas se aferraron a él un momento antes de volver a la estufa, buscando calor y rutina para tranquilizarse. Kiona se quedó cerca de la puerta. Sus ojos no se apartaron de Silent, observando el pequeño cuchillo en su mano izquierda, el que él creyó ocultar bien. No estaban perdidos, dijo ella. Lo sé. Estaban buscando, continuó en voz baja, un lugar del que apropiarse. Silent exhaló despacio. Vieron que no somos fáciles. Tal vez sigan de largo. Puede que no, respondió ella. Sus miradas se sostuvieron sin apartarse. Él habló primero. Nos prepararemos. Nada le pasará a esta casa mientras yo respire. La expresión de Kiona cambió. Algo de duda, algo de respeto, algo más profundo. Ayudaré. No dejaré que se acerquen a las niñas. Lo sé. Lo decía en serio. Ella leyó la sinceridad y se afirmó en ella. El resto de la noche transcurrió con un propósito silencioso. Silent reforzó el marco de la puerta con tablas de repuesto que guardaba detrás de la cabaña. Kiona movió una silla bajo la ventana para vigilar el patio sin ser vista. June y Hannah llenaron cubetas de agua, apilaron cobijas
y se dieron instrucciones en susurros como dos pequeñas soldadas decididas a cumplir su parte. Silen encendió una segunda lámpara, pero la dejó en un brillo bajo. Demasiada luz delataba siluetas. Muy poca los dejaba a ciegas. Revisó el rifle, cargó cada recámara con cuidado y lo dejó al alcance. Kiona observó cada paso, entendiendo las señales de un hombre que había conocido la violencia y se negaba a dejarla llegar a sus hijas. En ella se formó una certeza poco común. Pertenecía a ese momento, a ese círculo de protección, no como extraña sino como alguien dispuesta a interponerse entre el peligro y esas niñas. Cuando por fin se durmieron, acurrucadas juntas en una cama, Kiona tomó la primera guardia junto a la ventana. Silen se sentó a la mesa, atento a cualquier sonido afuera. Pasaron las horas. La tierra permaneció en silencio, pero el silencio no borraba la verdad. Alguien había encontrado el rancho. Alguien había medido sus defensas. Alguien podía volver. Mientras la lámpara titilaba, Kiona recordó el día en que el ataque destrozó su vida. El humo, los gritos, la sensación de ser cazada entre los árboles. Apretó la empuñadura de la hachuela. Esa casa no tendría el mismo destino. No mientras respirara, no mientras quedara fuerza en sus manos. Y al otro lado del cuarto, Silen llegó a la misma conclusión. Ya no eran desconocidos frente a la incertidumbre. Eran dos personas listas para pelear hombro a hombro. La noche se alargó, sosteniendo la cabaña en una quietud suspendida que ninguno de los dos confiaba. Afuera, el viento se había calmado, dejando una calma inquietante. Los animales del corral se mantuvieron juntos. Sus siluetas apenas se distinguían a través del resplandor tenue que se filtraba por las cortinas. Incluso el aullido lejano de los coyotes estuvo ausente, como si las criaturas también sintieran algo merodeando más allá de su territorio. Kiona permaneció cerca de la ventana frontal, la mirada fija en la línea borrosa de la cerca. La hachuela descansaba equilibrada sobre sus rodillas. Tomó la primera guardia sin discutir, insistiendo en que Silen descansara al menos un tramo de la noche. Él no durmió. Solo fingió, por las niñas. Su abrigo crujió suavemente cuando se levantó y cruzó el cuarto, deteniéndose detrás de ella. «Deberías sentarte», susurró ella sin volverse. «Traes los hombros rígidos». «Siempre se ponen así antes de que cambie el clima», respondió él. «No por el clima, por hombres. Yo vigilo. No se me escapará nada». Se sentó en la silla junto a ella. Vigilamos juntos. Ella no discutió. El silencio entre ambos fue firme, moldeado por la necesidad más que por el consuelo. Silen observaba el terreno mientras Kiona escuchaba los sonidos sutiles. Una rama quebrándose, tela rozando, botas sobre la tierra. Su respiración se mantuvo pareja, la mirada alerta y disciplinada. Tras varios minutos, Silen por fin formuló la pregunta que había guardado. «¿Reconociste sus intenciones en cuanto los viste?» «¿Cómo?» Kiona mantuvo la vista en el patio. Los hombres que buscan hacer daño no lo ocultan bien. Se mueven demasiado en silencio. Sus ojos se desvían con frecuencia. Mantienen las manos cerca de las armas y muestran interés por casas donde hay mujeres y niños. Silen reflexionó antes de hablar. ¿Aprendiste eso tan joven? Demasiado joven, respondió ella. Cuando yo era niña pasaron saqueadores por nuestras tierras. Mis padres me enseñaron a vigilar las señales de advertencia. Su voz se tensó. Esos hombres de hoy no buscaban refugio, estaban explorando. Silen exhaló despacio. Lo sé. Van a volver, añadió ella. Quizá no esta noche. Tal vez cuando cambie la luna. Pero regresarán porque vieron algo que vale la pena tomar. La mandíbula de Silen se endureció. Que lo intenten. Ella le lanzó una mirada rápida, leyendo la seriedad en su tono. Tienes hijas. Mi primera responsabilidad es con ellas. Y con cualquiera que esté de nuestro lado, dijo él. Las palabras la tomaron por sorpresa.
Kiona volvió la vista hacia la ventana, negándose a dejar que la emoción le distrajera de la vigilancia. Aún así, algo se movió dentro de ella. Algo firme, desconocido y extrañamente cálido. El frío se coló por las tablas del piso, pero ninguno abandonó su puesto. En un momento, Kiona se inclinó apenas hacia adelante, afinando la mirada en un tramo oscuro más allá del granero. «Hay algo ahí», susurró. Silen aferró el rifle y siguió su línea de visión. La forma era difícil de definir, demasiado quieta para ser un hombre, demasiado grande para un animal suelto. Esperó, conteniendo el aliento. Un instante después, la silueta se movió, revelando simplemente una rama caída contra la cerca. Bajó el rifle con una exhalación lenta y controlada. Kiona también soltó el aire, aunque el suyo llevaba un matiz de frustración. «Mi mente ve peligro en cada sombra». «Eso no es un defecto», dijo Silen. «Es lo que te mantuvo con vida». Kiona cerró los ojos un segundo. El cansancio se notó en el leve descenso de sus hombros. «No sé cómo dejar de buscar el peligro, incluso aquí». «No tienes que dejarlo», respondió él. «No ahora, no mientras haya razones para estar alerta». Ella abrió los ojos y sostuvo su mirada por primera vez en horas. En ese breve instante pasó algo que no necesitó palabras. Reconocimiento, respeto y la certeza compartida de que la supervivencia los había marcado a ambos. La primera luz del amanecer apareció por fin como un gris tenue detrás de la loma. La claridad aplastó las sombras del patio, haciendo más legibles las formas. Kiona se enderezó, ajustando el agarre de la hachuela. Silen se levantó y fue a revisar la puerta. La cabaña se sentía menos opresiva conforme la oscuridad cedía. «Deberíamos revisar afuera antes de que las niñas despierten», dijo Kiona. «Lo haremos», respondió Silen. En silencio, salieron cuando el cielo empezó a aclarar. La escarcha cubría el patio en parches irregulares. Silen examinó el suelo de inmediato, buscando huellas nuevas.